¿no? ¿O qué van a hacer porque es viernes? Este, vamos a avanzarle, por favor, porque nos hace falta diencéfalo, núcleos de la base, sustancia blanca y cerebelo. Ya terminamos, ¿no? En brevecito. Así que vamos a tener aquí, aunque sean nuestros 30 minutitos de clase hoy, no nos vayamos con un viernes sin clase. Este, no sé, la próxima semana si pueda darles toda la semana, probablemente tenga que ir a la Ciudad de México. Y así como están las cosas, pues está feo. Bueno, entonces miren, vamos a hablar ahora del diencéfalo, que también es reconocido como segundo cerebro. Y les pongo a estos dos personajes aquí porque en realidad vamos a hablar de cómo nosotros percibimos los estímulos nerviosos, que pueden ser sensaciones o percepciones, dijimos. Acuérdense que una sensación es un estímulo nervioso nuevo y una percepción es un estímulo nervioso con experiencia. Entonces, si ustedes ya vieron algo, ay, con ustedes me da hipo porque, este, si ustedes ya vieron algo, cuando lo vuelven a ver es una percepción. Cuando no hemos visto algo, escuchado algo, sentido algo, eso va a ser una sensación el día que lo veamos o lo probemos o así, ¿no? Entonces, un estímulo nervioso inexperto es una sensación y las sensaciones puras se dan en los primeros años de la vida. Pero al final tenemos nosotros una estimulación hacia nuestro sistema nervioso central, percibida por los llamados tálamos, ¿no? El tálamo, el epitálamo, el subtálamo, y podemos expresar esas emociones o esas sensaciones, esas percepciones de manera diferente. Y entonces, ¿cómo lo expresamos? ¿Cómo nos desempeñamos, por ejemplo, en movimiento? Se llaman respuestas reflejas motoras. Y esas respuestas reflejas motoras, pues de hecho nos sirven de supervivencia, ¿no? Igual puede haber respuestas visuales, auditivas, etcétera. Entonces, ¿cómo lo percibimos estas emociones? Le entran a través del tálamo. ¿Cómo lo expresamos? Se expresa a través del hipotálamo, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ver esencialmente aquí el diencéfalo. Ya luego terminaremos de ver los núcleos de la base y veremos amígdala y accumbens. Entonces, acá les pongo estos dos personajes porque pues el cerebro es del mismo tamaño como en todos los seres humanos, pero las características de conducta en uno y en otro pues son diferentes, ¿no? Vaya es la intención de estas imágenes, ¿eh? Ahorita vemos algo más en el hipotálamo. Y bueno, pues vamos a hablar primero de el tálamo. Estamos aquí, miren, por favor, este es un corte, esta es una vista de la cara interna de los hemisferios. Ustedes esto ya se lo saben, ¿no? Yo les dije que esto se lo iban a saber en diciembre y estamos en diciembre y ya se lo saben, ¿no? Prendo mi camarita. Pues ya se saben la médula, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebro, los lóbulos cerebrales. Entonces reconocemos que este es el rinencéfalo, este es parte del frontal, ¿no? El cuerpo calloso, miren, aquí está el tercer ventrículo. Acuérdense que este es el cuarto ventrículo, este es el cerebelo, bulbo raquídeo, piso del cuarto ventrículo, protuberancia anular o puente, techo del cuarto ventrículo, mesencéfalo, tubérculos o colículos cuadrigéminos, pedúnculos cerebrales. Todo eso ya ustedes ya se lo saben, ya saben cómo se llama esta línea, cómo se llaman estas que están aquí, ya saben que este es la circunvolución cingulada que forma parte funcional del rinencéfalo, ya se lo saben. Y aquí está el hipotálamo. Entonces este es el tercer ventrículo, este se llama pilar anterior del fornix, este es el tegmento, los ventrículos laterales, el cuerpo calloso, que se llama comisura posterior. ¿Se acuerdan que les estaba yo diciendo en las imágenes? Fíjense cómo se ve esa como trencita. Aquí está, ¿no? Esa como partecita de el mesencéfalo, el cerebelo. En eso ya, para ustedes ya, listo, ya se lo saben, pues es maravilloso. Les dije que se lo iban a saber y se lo saben. Ahí lo tenemos en disección.
ahí lo tenemos en disección, y entonces médula, bulbo raquídeo, protuberancia anular, cerebelo, cuarto ventrículo, piso del cuarto ventrículo, techo del cuarto ventrículo. Miren cómo se separa aquí esta cisura, ¿no? La circunvolución del cíngulo, orrinencéfalo, el cuerpo calloso, el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, el tegmento, el bulbo olfatorio, lóbulo frontal, lóbulo de la órbita, en el piso la protuberancia anular o puente, ahí está. Ya no lo saben. Bueno, vamos a empezar con el tálamo. Entonces, el tálamo es la parte interna del cerebro y va a estar formada por núcleos. Acuérdense que les he dicho que cuando hablamos de núcleos, hablamos de acumulaciones de cuerpos neuronales que tienen una función específica. Entonces, estos núcleos son los núcleos del cuerpo, del tálamo. El tálamo tiene aproximadamente 80 núcleos. Nosotros nos vamos a aprender unos cuantitos de los 80, como 12, 15, porque es lo de importancia y porque es de lo que ustedes tienen que saber ahora. Ya se aprenderán los demás, pues, en cuarto semestre, quinto, por ahí. Entonces, también se van a llamar núcleos grises del cerebro o ganglios, ¿no? También lo van a encontrar así. Y los llamado del diencéfalo o cerebro emocional, pues es el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el hipotálamo, el epitálamo, que eran esos núcleos que ya les había yo dicho. Primero vamos a ver el tálamo. Y bueno, les pongo a Homero aquí también porque es como percibimos, ¿no? Las emociones, cómo percibimos las sensaciones de gusto, de olfato, de tacto, de la visión, etcétera. Entonces el tálamo está situado en la parte de la base casi del cerebro. Acá, miren, aquí está aquí diríamos que es una cara lateral, ¿no? Ay, ya, perdón, pues quedó muy feote, pero bueno. Sería la órbita, ¿no? La nariz, la articulación temporomandibular, pero pues por ahí para que me entiendan. El agujero magno, aquí acuérdense que esta es la médula espinal, aquí baja, aquí tenemos las vértebras, y entonces estamos, pero acuérdense del esquemita anterior, en donde yo les había dicho que pertenecía a la cara interna de los hemisferios, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, tiene forma ovoidea, no sé si vieron la película de Intensamente, pero las personitas de Intensamente estaban en un lugarcito, algo así como, así una mesita así, ¿no? Ovoidea, pues suponíamos que es el tálamo, ¿no? Y entonces ahí está la ira y el enojo y esas cosas de la película. Bueno, pues literal, ¿no? El tálamo es quien percibe esas emociones en nuestro cerebro y que le da ese toque emocional de me gusta o no me gusta. Y de ahí es dependiente del aprendizaje. Y entonces fíjense cómo cada persona pues ve de diferente manera. Hay cosas que sí les gustan ver, escuchar, sentir, comer, olfatear, etcétera, ¿no? Hay cosas que no nos gustan. Eso está determinado, forma parte de una organización de núcleos que vamos a ver al final, que se llama sistema límbico. Y que ese sistema límbico nos determina como personas. Por eso también les puse ahí las imágenes de Homero y eso, porque aunque el cerebro es idéntico, bueno, nos identifica nuestra conducta como la persona que somos. Que tiene que ver mucho con cómo aprendimos, o cómo nos dijeron. Adquirimos respuestas reflejas, que eso lo vamos a ver ya entrando en el segundo semestre, respuestas automáticas reflejas, ¿no? Por ejemplo, observen a su familia, ahora pues no tenemos de más. Cuando vamos a la escuela, pues yo les pido que observen en el camión o esto, pero pues ahora no hay. Pero observen a su familia, ustedes van a empezar a reconocer cuando alguien miente, por ejemplo. Cuando alguien miente, tú dices, mi hermano está inventando, porque sé cómo mueve la boca o la cabeza o la cara o el cuerpo cuando está mintiendo, ¿no? Y lo determinamos pues así. Igual cuando la persona tiene miedo o está asustada o está enojada, etc. De eso vamos a hablar ahora. Aquí está el tálamo. Miren, los libros dicen los tálamos, pues por supuesto que aquí hay un hemisferio cerebral
y del otro lado hay otro, pero es uno solo, es como el cerebro. Son dos hemisferios, pero una sola función cerebral. Entonces, este tálamo lo vamos a estudiar en partes por sus acumulaciones también neuronales que se llaman núcleos y vamos a ver a los que están en medio, que se llaman los núcleos mediales, los que están a los lados, que son los núcleos laterales, los que están atrás, que son los núcleos posteriores y los que están adelante, que son los núcleos anteriores. Entonces, cada uno tiene así su nombre, con excepción de estas que son núcleos, ¿no? Lateral, medial, posterior, ahorita los vemos, y con excepción de estos dos. Este que está aquí, márquenlo. Por favor, estas diapositivas ya las tienen ustedes, ya se las envié. Por ahí hay un error. Ay, no lo corregí, pero a ver, creo que lo corrijo. Y no, tiene un errorzote. Cámbienlo, por favor, allá. Ahorita lo vi con sus compañeros aquí. No es señoriales, es sensorial. Guárdenlo ustedes, por favor, y cámbienlo ustedes, no es señoriales, es sensoriales. Bueno, entonces, aquí estamos con estos núcleos y con excepción de esos, estos núcleos se llaman cuerpos geniculados y este gran núcleo talámico se llama pulvinar. Más o menos el tálamo mide 5 centímetros, entonces este es de los más grandotes, y los demás pues se llaman lateral posterior, ahorita les presento otra diapositiva. Aquí está. Estos son los núcleos, miren. Este es el pulvinar, que les decía que es uno de los más grandes, el complejo nuclear dorsomedial, los núcleos intralaminares, los núcleos de la línea media, el núcleo anterior, los núcleos llamados reticulares, los ventrales anterior, lateral, ¿qué es? Central y lateral, y posterolateral, el núcleo posteromedial, y así son todos los núcleos que tenemos ahí. De la zona ventral vamos a tener ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior, ventral lateral y así, ¿no? Son los nombres de todos ellos. Yo les voy a pedir que se aprendan solamente algunos, ahorita les voy a decir cuáles. Bueno, entonces vamos a clasificar a estos núcleos del tálamo por la localización en donde está. ¿De acuerdo? Y entonces, miren, aquí tenemos otra vez este cortecito del tálamo. Vamos a clasificarlo en funciones. Ya tienen estas diapositivas, yo les sugiero que las bajen y que las vayan ahí anotando. Si no, bueno, pues váyanse así por anotación. Vamos a estudiarlos por funciones. Entonces, tenemos primero a los núcleos llamados de relevo sensorial. Estos núcleos de relevo sensorial quiere decir que el estímulo auditivo, visual o el que sea llega ahí y se releva. Es decir, tú identificas el sonido, por ejemplo, si es un ruido, si es música, si está alto, si está agudo, etc. Bueno, entonces el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial reciben proyecciones auditivas y lo envían a la corteza auditiva. ¿Dónde está la corteza auditiva? Ustedes ya lo saben, en qué lóbulo está, porque ya se los dije. Luego tenemos al complejo nuclear ventrovasal, que recibe las proyecciones del sistema somático sensorial y los envía a la corteza somática. Para ustedes, terapeutas, esto es importantísimo, ¿eh? Ya saben en dónde está la corteza somática, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Julián? La corteza somática. Daniela, ¿dónde está la corteza somática? ¿Cuál dijo, profa? La corteza somática. Exactamente, ¿en dónde está? Exactamente. Lóbulo parietal. Eso ya lo tienen que tener, pero bien aprendido. ¿No es en el lóbulo parietal? La corteza somática, ¿en dónde exactamente? Parietal, no pariental, parietal. En el lóbulo parietal, exactamente, en la circunvolución postrolabial.
Por Rolándica. o central. Eso aquí lo deben de tener ya, ¿eh? Bueno, entonces ya saben ustedes en dónde está. El núcleo ventral lateral tiene conexiones con el área motora y lo envía a la zona motora. ¿Dónde está la zona motora en el cerebro? En el... Exactamente. Que hable el que estaba hablando. Arlene. ¿Dónde está? Diles. El lóbulo frontal. Frontal, exactamente. En la circunvolución pre-rolándica. Rolándica Sí, o central. Muy bien. Y el otro núcleo es el núcleo ventral anterior y mantiene conexiones con el cuerpo estriado y regula el tono muscular. Fíjense, el tono muscular en la cuestión de, son de relevo sensorial. Observen, lean y vean cómo funciona esto. Entonces, regula la tonicidad muscular en el sentido de cuánto puedo extender, cuánto puedo flexionar, hasta dónde lo tolero. Yo tengo esa sensación, pues, son sensaciones. Los otros núcleos del tálamo se llaman núcleos de asociación. Fíjense, estos núcleos no reciben proyecciones directas de las vías ascendentes, o sea, no vienen de la médula, no vienen de la espinotalámico, sino estos núcleos se proyectan en la corteza cerebral y ahí mismo en el tálamo. Y son el núcleo dorsomedial, que mantiene conexiones con la corteza cerebral del lóbulo frontal y entonces interviene en el juicio, en la previsión, en el pensamiento, en el sentido de comportamiento, en el razonamiento, este núcleo dorsomedial. Tiene que ver mucho en el sentido de comportamiento, es decir, si yo estoy viendo que alguien está peleando, yo cómo me tengo que conducir y cómo lo ven mis ojos, cómo lo ven mis oídos, cómo lo perciben, pues, ¿no? Esto es para eso funcionan estos núcleos. El núcleo lateral posterior y dorsolateral reciben fibras de los núcleos talámicos ventrales y lo envían a las zonas motoras y sensitivas de los hemisferios cerebrales, que ustedes ya me dijeron en dónde están. Y finalmente, otro núcleo de asociación es el núcleo pulvinar. Este recibe fibras de los núcleos geniculados y los envía a las zonas auditivas y a las zonas visuales de los hemisferios cerebrales. Para darles, acuérdense, una asociación, de tal manera que si escucho algo con mi oído derecho, lo escucha mi oído izquierdo, si estoy bien de mis oídos. Si no, el oído derecho estaría escuchando una cosa y el izquierdo otra. Igual los ojos, ¿no? Acuérdense que dijimos que son sensitivos estos, pero aquí no salen, o sea, sí quiero también que les quede muy claro esto, son núcleos de asociación con la corteza, aquí está el cerebro, nosotros estamos viendo el tálamo, que es esto que está aquí, y entonces estos núcleos, ¿no? El núcleo posterior pulvinar, acuérdense dónde estaba el pulvinar, a ese se conecta con la corteza y el tálamo, y con la corteza y el tálamo. No sale, pues aquí está la protuberancia, el bulbo y esto. Estos se llaman núcleos de asociación. Y finalmente la otra agrupación se llaman núcleos subcorticales o intrínsecos. Estos son el núcleo ventral posterior, el cuerpo o núcleo geniculado externo y el núcleo cuerpo geniculado interno. El núcleo ventral posterior llegan a él los fascículos espinotalámicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que siente Morales Hernández? No veo tu nombre. A mi lista. ¿Qué función tiene? Exactamente. Y no me digan que no saben, ¿eh? Porque es... Jorge, mira nomás. ¿Mande? ¿Qué función tendrán estos núcleos? Ventral posterior, sí reciben a los fascículos espinotalámicos.
¿Qué sensaciones? ¿No sería de dolor? ¿Dolor? ¿Cuál otro? Son las impresiones de tacto, ¿no? Tacto, dolor y ¿Y la temperatura? temperatura. Temperatura. Acuérdense que eso ya también es de médula espinal, muy, muy antiguo. Bueno, el núcleo geniculado interno, de él salen fibras hacia el lóbulo occipital y acuérdense que en el área occipital está el área de la visión. Entonces, este núcleo es un centro de relevo visual. No solamente que yo vea, sino si me gusta o no. Acuérdense que el tálamo le va a dar un toque emocional a eso. Y entonces si me gusta o no lo que estoy viendo. Y finalmente el núcleo geniculado interno, que es un conjunto de fibras que une a los tubérculos cuadrigéminos. ¿Qué hacen los tubérculos o folículos cuadrigéminos? Función de los tubérculos o folículos cuadrigéminos. La acción motora refleja. ¿Qué? Le falta ahí, ¿eh? Óptica acústica. Óptica acústica. Entonces, este núcleo geniculado interno es una zona de relevo auditiva. ¿Okay? En general, entonces, miren, aquí tenemos a las funciones generales del tálamo. El tálamo proporciona un matiz afectivo a las sensaciones, a las percepciones y a los movimientos voluntarios. Un matiz subjetivo, afectivo. Lo que vamos a entender con esto en el sentido de la motricidad es la intencionalidad de movimiento. ¿Sí? ¿Para qué puedo mover mi mano fuertemente? Por ejemplo, yo puedo aferrar algo fuertemente porque es un niño y lo protejo, pero también puedo aferrar fuertemente porque quiero ahorcarlo, ¿no? Sí. Bueno, entonces esto lo hace el tálamo. Los impulsos que llegan al tálamo son codificados para manifestarse después con una conducta de agrado o de desagrado, ¿verdad? Determina la atención necesaria para el establecimiento del aprendizaje de la memoria y es una vía importante para la sensibilidad, como ya nos dimos cuenta. Sensibilidad visual, auditiva, táctil, gustativa, olfativa. Forma parte de la zona del despertamiento. Vamos a ver el otro semestre que tenemos nosotros funciones cerebrales de relojes biológicos y que determinan nuestra conducta, por ejemplo, comer, dormir, que son las esenciales. Y entonces, dentro de esta, pues despertar forma parte de la recuperación de la conciencia, de estar despierto, de darme cuenta. Intervienen funciones de madurez de juicio, previsión, pensamiento, sentido de comportamiento. También integra y coordina el psiquismo y todos los impulsos de nuestro cuerpo llegan al tálamo y se proyectan hacia el cerebro, como ya vimos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta del tálamo? Entonces el tálamo es el que controla las emociones principales, ¿no? Sí, las recibe. Y vamos a considerar como las emociones básicas al miedo, a la ira, a la alegría y a la tristeza. Nada más esas cuatro, ¿eh? Sí. Alegría, miedo e ira. Hay otra figurita que en la película que les mencionaba de Intensamente, que es como que la apatía, el desagrado. Ese no forma parte de emoción básica. No, esa es una expresión emocional y cuando nosotros expresamos una emoción se llaman sentimiento. La emoción solamente son 4 emociones básicas: miedo, ira, alegría y tristeza. Y como yo expreso mi miedo, como yo expreso mi ira, como yo expreso mi tristeza y mi alegría, esas se llaman sentimientos. Pero también hay, bueno, yo que he leído, también en varios libros dice que también se cuenta como la básica el amor, ¿no? Sí, pero como una expresión, pero no como una emoción básica, no. Acuérdense, las emociones es cómo ingresan. El cómo yo expreso es un sentimiento y entonces el amor, pues yo consideraría que es el principal sentimiento. Ah, bueno, está bien.
Porque, sí, fíjense que cuando hay una persona con un daño cerebral, o sea, el daño cerebral traumático puede ocasionar cambios de conducta. Si es que la lesión llegó, por ejemplo, al tálamo, ¿no? En donde se le llama aplanamiento de las emociones, es decir, una persona, y observen a las personas de mentes, que ya no hay muchas en la calle, pero antes había muchos, caminan como si no hiciera frío, no hiciera calor, no está lloviendo, o sea, no tienen esa percepción emocional, ¿no? No la tienen. Pero tampoco la tienen en la expresión, o sea, no tienen la sensación de qué desagradable porque está lloviendo. Tú los ves que andan caminando en la calle bien mal y ahí Es están. como, es lo que sufren los autistas, ¿no? El síntoma Ajá. que padecen. Sí, el paciente o la persona autista tiene esa alteración de la emoción. O sea, no, su tálamo no funciona igual que el tálamo de todas las demás personas. Entonces tienen una percepción diferente. Ujú. Sí, y acuérdense que hay diferentes tipos de autismo, ¿eh? Por ejemplo, está el síndrome Asperger, que es un tipo de autismo, pero la persona ahí sí tiene percepción emocional, pero está agrandada. O sea, un paciente puede sentir una gran tristeza, puede sentir percibir pues como una gran tristeza, una gran alegría, pero la disfunción también de estos pacientes es la expresión, cómo lo expreso, cómo expreso mi amor, cómo expreso mi enojo, que eso lo hace el hipotálamo, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno. ¿Quieren que lo dejemos hasta acá? Porque es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Me parece bien. De acuerdo. Bueno. No, y además, bueno, pues yo estoy ahorita en la 9 días del fallecimiento de mi tía, que les había mencionado. Que falleció